Con el estallido de malestar generalizado que acontece en nuestro país, me parece que brota al mismo tiempo en la sociedad chilena una renovada esperanza de que sus más fundamentales derechos sean reconocidos en un compromiso constitucional más justo. Creo que la formulación de una nueva constitución constituye un paso clave hacia una sociedad menos desigual y me gustaría enfrentar este tema con algunas ideas acerca de los derechos universales a la educación y socioambientales que debieran ser allí estipulados. En el movimiento actual, ambos derechos no son tan destacados como las pensiones y la salud, pero son fundamentales. Para mi gusto, el abuso que hemos sufrido por décadas de conceptos como lo público, libertad, sea libertad de enseñanza, sea libertad de propiedad, ameritan una reflexión preferente acerca de estos derechos en particular. En lo referente al cuidado ambiental, de primera, y entre otras prerrogativas esenciales, considero que garantizar el cuidado de los derechos socioambientales en el nuevo ordenamiento jurídico es clave para un país en que sus minerales, sus mares, sus ríos y lagos, su riqueza biótica, son cada día más amenazados por una visión de mercado que considera a la naturaleza como proveedora de, comillas, recursos de disposición ilimitada, una mirada estrecha, que empeora aún más los efectos ya graves de la crisis de cambio climático global que afecta el futuro de la humanidad. Constituye un deber ético deliberar acerca de la imprescindible relación que existe entre la naturaleza y el habitar humano. Hay varias preguntas que me surgen en torno al cuidado de la naturaleza. Por ejemplo, ¿cómo institucionalizar como derecho público el cuidado y gestión del patrimonio hídrico, ríos, lagos, humedales y la biodiversidad en todas sus dimensiones? ¿Cómo compatibilizar el usufructo de estos bienes con los derechos socioambientales de las poblaciones que allí habitan y de los ciudadanos en general? ¿Cómo garantizar la fiscalización estatal de la explotación del patrimonio natural concesionado al mercado privado? ¿Qué rol cumple la ciencia básica, tecnología, humanidades, cultura y educación en general en el cuidado ambiental? La primera pregunta me parece que es: ¿cuál sería el principio o concepto fundamental referente a los derechos socioambientales que debería formular la nueva Constitución? Considerando que la Constitución del 80 estima como patrimonio público el dominio minero del subsuelo, norma que debiera mantenerse e implementarse, pero no considera ninguna norma acerca del dominio de la biota del territorio, me parece que se debería establecer en primera instancia que el Estado debe garantizar la tutela de la biodiversidad en todas sus expresiones: genes, semillas, individuos, poblaciones, especies, comunidades, ecosistemas, como un patrimonio público propio de todos los chilenos y en todo el territorio, siendo este objetivo a cargo del Ministerio de Medio Ambiente. Se trata de la protección de un bien estratégico que es único y exclusivo del territorio de Chile. El principio de fundamentación de esta norma sería el derecho a la vida de los organismos y especies con quienes compartimos este planeta. Hay varias perspectivas diferentes para la justificación de esta norma y todas son relevantes y complementarias. Como botánica, como naturalista, quiero mencionar el valor biogeográfico evolutivo de la biota chilena. Gran parte de los linajes son únicos, endémicos, y han ocupado el territorio desde millones de años, muchísimo antes de la llegada de los primeros humanos y de los europeos. Particularmente nuestros bosques,
constituyen remanentes botánicos cuando los territorios continentales del hemisferio sur estaban unidos. Pocos conocen la enorme riqueza de las diminutas criptógamas asociadas a estos bosques, como los musgos, las hepáticas, con varios linajes aún más arcaicos que los árboles y que se remontan al inicio de la colonización de la Tierra, hace más de 400 millones de años. Desde una perspectiva etnohistórica, la naturaleza chilena es base cultural de la nación. Ha sido nombrada y consagrada en las distintas cosmovisiones de los pueblos originarios que respetaban y agradecían a la tierra sus beneficios. Esta visión se expresa también en la ética de la tierra de los filósofos ambientales y otras filosofías contemporáneas que destacan la profunda vinculación espiritual, simbólica y emocional del habitar humano con la naturaleza. Desde una perspectiva más pragmática, los organismos vivos son componentes esenciales en el funcionamiento de los ecosistemas, los cuales proveen, sin costos, beneficios universales, como por ejemplo, producción de agua, suelo fértil en nutrientes, aire, que no pueden ser enajenados y deben permanecer en manos de toda la sociedad para las generaciones futuras. Más aún frente a las graves consecuencias del cambio climático que estamos experimentando, como la contaminación, el deterioro ambiental, la pobreza en las comunidades, etc. De más está agregar la utilidad de los múltiples elementos que proveen las plantas y los animales para el bienestar humano. Con respecto a concesiones temporales de territorio del Estado hacia la empresa privada, la forma de fiscalización debería ser explícitamente formulada y los términos de uso deberían ser acuciosamente estipulados y dependientes de la documentación de que sus actividades no causen daños irreparables al medio ambiente, a la biodiversidad y a los grupos sociales que ocupan el territorio. Y además que puedan demostrar que los ecosistemas afectados pueden ser restaurados al estado original una vez finalizada la concesión. Junto a esto, agregar que los beneficios de esta explotación deben alcanzar en primer lugar a la sociedad local y nacional sin distinciones, a través de impuestos o royalties. Restricciones y fiscalizaciones son condiciones necesarias, porque las facilidades que ha entregado el Estado en el marco neoliberal, jurídico, social y económico de la Constitución del 80 ha traído ya bastantes consecuencias desastrosas. Por nombrar algunas, las sequías por entrega de derechos de aguas a la minería, a particulares, tanto en el norte como en el centro del país, deforestación, pérdida de biodiversidad y contaminación de aguas por entrega de lagos y franjas del litoral marítimo, por ejemplo, la industria salmonera, en amplias áreas de la región templada. Me interesa también plantear preguntas acerca de la responsabilidad de los científicos, de los humanistas, de los artistas y educadores en general en lo que respecta al compromiso del cuidado ambiental, porque este aporte se relaciona con el tema del derecho universal a la educación y los deberes asociados que se comentarán luego. Por ejemplo, los científicos de universidades públicas podrían, como ocurre en otros países, hacerse cargo de concesiones para el uso en educación e investigación de partes del territorio consagradas a ese fin, como parques nacionales, santuarios de la naturaleza, etc. Podrían realizar catastros y seguimiento del estado de poblaciones y comunidades, información necesaria para definir planes de uso y manejo de estas áreas protegidas y de otras partes del territorio que no están protegidas, pero proveen recursos o beneficios esenciales para la sociedad, incluyendo las zonas de explotación forestal, agrícola y minera, lagos y zonas costeras. Esta información es también relevante para el monitoreo de los efectos del cambio climático. Por otra parte, la generación de conocimiento y la innovación tecnológica en la diversificación de la matriz productiva permitiría la superación de la economía meramente extractivista del patrimonio natural que hoy está vigente. Frente a esta perspectiva educativa amplia, son necesarias también
Algunas acciones aparentemente simples, pero quizás profundas, que promuevan un cambio de paradigma en la relación del hombre con la naturaleza, una reeducación de la mirada, no solamente de los niños, sino también del resto de la sociedad, incluidos nosotros mismos. Ya el bienestar, armonía y sosiego, curiosidad que nos brinda la naturaleza en nuestro entorno urbano, nos invita y prepara para tomar conciencia de esta relación. Ojalá cada escuelita, cada parque, cada plaza de nuestras ciudades nos ofreciera una muestra de biodiversidad para experimentar con estas acciones reeducativas. Por dar un ejemplo, si plantamos algunos árboles nativos de nuestros bosques en los espacios urbanos, más allá de conocer y comentar los bellos nombres con que los denominaron por primera vez los pueblos originarios, ello nos brindaría también la oportunidad de profundizar, además de sus rasgos evolutivos biogeográficos, en los fundamentos etnoculturales de la vinculación entre las plantas y el territorio, sea con el espacio geográfico, geológico, ecológico, sea con los modos de vida y actividades de subsistencia, relaciones sociales, tratamiento de enfermedades, sea con el espacio simbólico, expresado en los relatos míticos, en los rituales y en la conexión con lo sagrado. Para promover y guiar estas acciones, nuestros estudiantes universitarios están más que preparados. Paso ahora brevemente al derecho a la educación. De primera, me gustaría recalcar algo que todos sabemos, que la educación es la base de la cohesión social y por ello es fundamental reconocer en la nueva Carta Constitucional el derecho a la educación como una prerrogativa social universal, es decir, para todos. Luego, debería estipularse explícitamente en la nueva Constitución este carácter de lo público, de la educación, la responsabilidad del Estado de garantizar la inversión pública para el cumplimiento de este derecho y el compromiso de las instituciones educacionales públicas para asumir críticamente, desde sus funciones propias, el importante rol de promover la integración y el desarrollo social del país. En esta misión, las universidades públicas juegan un rol fundamental. La pregunta de cómo la ciencia, las humanidades, el arte, la cultura, la educación en general pueden promover la integración social es difícil de responder en el horizonte actual en que se encuentra el país, signado por la desigualdad e inmerso en un modelo neoliberal en que la educación es considerada como la base, como un bien de consumo. No se trata, por cierto, de sumar nuevas tareas a las funciones de docencia e investigación que requiere la formación de profesionales, investigadores y técnicos idóneos al servicio del país, ni menos agregar actividades meramente de difusión cultural hacia la sociedad. Se trata de cómo articulamos estas actividades académicas en resonancia con los problemas de la sociedad. Para ello se requiere pensamiento crítico en torno a las múltiples potencialidades de la educación, en el cómo posibilitar su posibilidad como agente de integración social. Esto requiere preguntas críticas en torno a las estructuras políticas y formas de desarrollo social hoy vigentes. La aspiración a tener universidades comprometidas con el destino del país no es nueva. En realidad es bastante vieja. En varios momentos a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, los estudiantes han irrumpido colmando las calles, exigiendo esta misión a sus universidades y se han suscitado intensos debates al respecto en el pasado. Sin ir muy lejos, yo recuerdo que cuando era estudiante de la sede de Valparaíso de la Universidad de Chile, hace cerca de medio siglo ya, participé en las movilizaciones nacionales de las 8 universidades de la época, que conmocionaron la década de los 60. Y aún recuerdo nuestras pancartas que exigían en primera instancia el cogobierno.
Lo que retengo con mayor nitidez en la memoria es la oportunidad que tuve de participar en el debate de la reforma de la Universidad de Chile a fines de los 60, porque para mí fue escuela de ciudadanía, las largas y fogosas deliberaciones entre profesores, estudiantes y funcionarios a teatro repleto en la Escuela de Derecho de la sede de Valparaíso. El movimiento de reforma se institucionalizó con la promulgación del Estatuto Orgánico de la Universidad de Chile en junio de 1970 y allí quedaron estipuladas las bases de la nueva universidad y su compromiso con el país. Los ejes centrales estuvieron en torno a los conceptos como carácter público y nacional, comunidad universitaria, autonomía política y administrativa, nueva estructura de gobierno con participación de toda la comunidad universitaria, departamentos como unidades básicas de la estructura académica encargada de las actividades de investigación y docencia en las distintas disciplinas, función de extensión académica que articulaba el compromiso de la universidad con los problemas del país, principalmente la desigualdad social y los desafíos del desarrollo. Estos principios inspiradores de la reforma universitaria fueron inhabilitados por el golpe militar del 73. Y desde entonces, los cuellos de botella por lo que ha atravesado las universidades públicas, en particular la Universidad de Chile, que conozco mejor, han llevado a la actual desconexión con los problemas políticos sociales del país. ¿Qué hemos perdido? ¿Qué hemos recuperado? ¿Qué nos falta por recuperar? Son las preguntas que pueden iluminar los necesarios cambios de rumbo que debemos timonear si queremos aportar al país. Todos sabemos que la intervención militar de las universidades significó para las universidades públicas exoneraciones masivas de sus profesores, pérdida de la autonomía política, administrativa y financiera, desigualdad designación de autoridades unipersonales en todas las instancias a cargo de rectores delegados militares en la Universidad de Chile, supresión de unidades académicas, especialmente en el área de humanidades, pérdida de su carácter nacional por el desmembramiento de sus 9 sedes e institutos regionales en las ciudades más importantes del país, las cuales fueron declaradas universidades regionales independientes. A la única sede de Santiago sobreviviente se la separó también de su instituto pedagógico, creado en 1889, ahora Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación. Al mismo tiempo se redujo el aporte estatal a las universidades públicas y se perdió el carácter efectivamente público con el inicio del cobro de aranceles a los estudiantes, para mantenerse competitivos frente a la creación de la playa de universidades privadas con un modelo de mercado que aseguraba el lucro con la libertad de fijar el valor de sus matrículas y aranceles. Con la recuperación de la democracia en 1990 se inicia una muy larga ya recuperación de los derechos esenciales conculcados por la dictadura, lo que comienza con la elección de rector del señor Jaime Lavaos, la primera autoridad elegida por la comunidad después de la dictadura. Recién en el 2006 se promulgan los nuevos estatutos de la Universidad de Chile que restablecen los principios tradicionales, después de un plebiscito resultante de prolongados paros y tomas iniciadas en 1996, y aún algunos de estos principios y derechos no están vigentes. Desde las masivas movilizaciones estudiantiles a partir del 2011, con el lema "No al lucro, educación pública, gratuita y de calidad", recién se logra la gratuidad parcial durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Producto de esta historia, en el horizonte actual, la situación de la Universidad de Chile, la más antigua de las universidades chilenas, es distinta a la de los 60 e inicios de los 70. En ese entonces había un proyecto político de país, concordante con la vocación de servicio de sus universidades públicas, las cuales se regían por principios esencialmente democráticos y contaban con las garantías estatales necesarias para su cumplimiento. La destrucción de estas garantías llevada a cabo por la dictadura y el posterior sistema político neoliberal, que ha durado ya décadas, hace difícil responder al compromiso social actual. Hay que recordar
Sin embargo, que pese a casi medio siglo de debilitamiento institucional que ha experimentado, por ejemplo, la Universidad de Chile, con admirable esfuerzo ha logrado conservar la calidad de sus funciones de docencia e investigación y formado en sus programas de posgrado académicos altamente calificados que hoy se desempeñan en muchas de las universidades privadas y en el extranjero. Sin embargo, la desprotección financiera estatal en el cumplimiento de sus funciones la ha ido subsumiendo en la lógica del proyecto neoliberal imperante. Y esto se expresa, por ejemplo, en el cobro de aranceles a los estudiantes, en el sobreénfasis, en la medición del rendimiento y productividad en investigación, con menoscabo de la docencia y de la extensión hacia el país. Normalización de la exposición del conocimiento en forma de publicaciones cortas y en inglés, en revistas indexadas de elevado impacto internacional, en desmedro de obras más extensas en nuestro propio idioma, con mayor impacto crítico al nivel nacional. Ausencia de planes de desarrollo que consideren las necesidades de la nación. Además, la lógica de mercado en las instituciones de educación genera desconfianza y genera competencia por los recursos entre académicos y entre unidades académicas, prácticas alejadas de la cooperación y el esfuerzo interdisciplinario que requiere la sintonía con las complejas demandas del país. Contribuir a las acciones transformadoras que exige el país requiere entonces una mirada crítica hacia nuestro propio quehacer y toda la creatividad e imaginación de las comunidades universitarias y culturales. Debemos reconstruir nuestros espacios de convivencia, recuperar la capacidad de reflexión y de participación frente a los problemas políticos estructurales del país. Ello nos permitiría reasumir la alta misión de integración social que tuvimos en los momentos más afortunados de nuestra historia, volver a ser alma mater de nuestro país. Me alegra constatar que esta reflexión ya está aconteciendo en las comunidades de todas las facultades de la Universidad de Chile. Para terminar, y como orientación hacia una acción transformadora, hacia una mejor sociedad, que nos pidieron en este foro, llamaría entonces a las nuevas generaciones a retomar el desafío de los estudiantes de mayo del 68. Seamos realistas, pidamos lo imposible.